hermanos, pueden buscar en sus Biblias Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19. Como bien se dijo antes, continuamos con esta serie que hemos llamado Una familia edificada sobre el Evangelio. Durante estas semanas que estuvimos meditando, hablando acerca de la familia y llevando a toda la congregación, ¿no es cierto?, a entender y a comprender la urgencia de edificar nuestras familias sobre la base sólida que es el glorioso Evangelio de la cruz. Tratamos de ver no solamente la parte teológica, sino también las implicaciones prácticas de construir una familia centrada en el Evangelio. Vimos en el principio de esta serie un matrimonio gobernado por el Evangelio. Estuvimos allí compartiendo en 2 sermones ese tema, basándonos en la primera carta de Pedro. Vimos también durante la serie una esposa que exhibe el Evangelio con su sumisión, basado allí en Efesios capítulo 5. Un esposo que exhibe el Evangelio amando a su esposa, también allí en las palabras de Pablo a los Efesios. Lo último que vimos fue paternidad responsable centrada en el Evangelio, basado en Efesios capítulo 6, y cada tema, cada tópico que abordamos fue, por supuesto, desde una perspectiva teológica, pero también no dejando de lado las implicaciones prácticas que tienen estos temas y especialmente los pasajes que estudiamos, porque la idea es desarrollar una serie que tiene que ver con la familia, pero de manera expositiva, tomando textos y pasajes de la palabra de Dios para exponerlo versículo por versículo. La realidad, hermanos, es que cuando hablamos de familia, pudiéramos pasar un año entero hablando de la familia y mucho tiempo más, porque es un tema, como dijimos al principio de la serie, que no solamente involucra a quienes son esposos y esposas, sino involucra a niños que están formándose en un entorno familiar, involucra a solteros, solteras, que tienen el anhelo, el deseo de formar una familia. Es decir, que la familia atraviesa toda la iglesia en su conjunto. Y podemos hablar mucho, podemos profundizar en muchos pasajes de las Escrituras. Podemos hablar del Evangelio también y cómo el Evangelio afecta la cosmovisión que nosotros tenemos de familia, pero la realidad, hermanos, es que todo lo que podamos hablar tenemos que vivirlo. Esa es es el rol, esa es la tarea nuestra al momento de exponer nuestras vidas a la predicación de la palabra de Dios. Tenemos que vivir lo que Dios escribe en nuestros corazones con su palabra. Nuestra forma de vida, hermanos, en la familia debe ser gobernada por nuestra teología. Dijimos, venimos ya repitiéndolo durante esta serie. Nuestra teología es lo que gobierna la forma, la manera en que gobernamos nuestra familia, pastoreamos, en el caso de los hombres, un hogar. No opiniones, no basamos el gobierno de nuestra familia basado en ideas, en psicología, mucho menos en emociones o sentimientos, sino es teología, dijimos, y eso con sus implicaciones prácticas. Y el título de hoy, hermanos, de la predicación de esta noche, lleva por nombre La familia y el sufrimiento a la luz del Evangelio. La familia y el sufrimiento a la luz del Evangelio. Hoy no vamos a hablar del hombre, de la mujer o de los hijos. Hoy vamos a hablar de una realidad que forma parte de esta vida, de este lado de la eternidad, que tiene que ver con algo que atraviesan las familias a nivel corporativo como familia y también a nivel individual o personal como integrantes de una familia, y eso es el sufrimiento. El sufrimiento, a la luz de lo que aprendemos en la palabra de Dios, es una materia ineludible en la vida del creyente. Y la verdad que en lo personal, a mí me da como miedo hablar de estas cosas, me da como un temor reverente, eso es lo que siento. Ahí se generan muchas emociones en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo creo que no soy muy diferente a ustedes, creo que todos somos igual en ese sentido y tenemos naturalmente la tendencia o la inclinación en nuestro corazón a rechazar el sufrimiento en nuestra vida personal y aún más cuando se trata de nuestra familia, de nuestro entorno familiar.
de nuestras esposas, de nuestros hijos, etcétera. Nos cuesta, por lo general, aceptar lo que las Escrituras enseñan acerca del sufrimiento. Y hoy vamos a tomar un texto de las Escrituras que va dirigido a personas que están sufriendo diferente tipo de sufrimiento, pero detrás de ese sufrimiento que ellos están padeciendo está la causa de Cristo. Ellos están dispersos, ellos están siendo perseguidos. Allí en el primer siglo, Pedro le va a escribir a estos creyentes que están padeciendo por la causa de Cristo. Pero antes de entrar de lleno al texto, yo quisiera seguir introduciendo. No vamos a terminar de ver el pasaje completo. La verdad que esto empezó como una introducción y se transformó casi en un mensaje, la introducción a este pasaje, a este texto. Hoy vamos a ver simplemente hasta la mitad, hasta el versículo 14, pero lo vamos a terminar en las semanas posteriores. Pero antes de meternos de lleno, yo quisiera seguir introduciendo el tema, hermanos. Si nosotros vamos a hablar de edificar familias sobre el Evangelio, nosotros tenemos que tener el entendimiento acabado en nuestra mente, en nuestro corazón, de que parece ser que Dios tiene una herramienta fundamental para que ocurra eso que tanto anhelamos, que es edificar nuestras familias sobre el Evangelio. Y esa herramienta, ese instrumento, se llama sufrimiento. Esa es la triste realidad, mal que nos pese. Cuando pensamos en la idea de construir una casa, de construir un edificio, hay materiales que se utilizan, hay herramientas que son sumamente necesarias para que ese edificio, eso que yo quiero construir, sea algo sólido, sea algo fuerte. Por ejemplo, pudiéramos, entre tantos materiales, el cemento. El cemento es uno de los materiales más costosos, pero al mismo tiempo es lo que más fortaleza, más vigor le da al edificio que nosotros estamos construyendo. Bueno, cuando se trata de construir una familia fuerte, una familia sólida, Dios va a usar como un material infaltable, como una herramienta infaltable, el sufrimiento, hermanos. En las familias que van a ser edificadas sobre el Evangelio, el sufrimiento es una experiencia inevitable. Esa es la realidad, hermanos. Leía en esta semana, leí mucho acerca de sufrimiento en la vida del creyente. Y entre tantas cosas que encontré, ustedes lo pueden buscar también en internet, hay la historia de una misionera. A veces, para bajar a tierra, parece ser que la escritura no es suficiente, ¿no? Entonces, que eso es una falencia en el creyente en sí. Pero si hay algo que nos gustan a las personas, es escuchar historias. Por eso siempre decimos, cuando predicamos no contamos historia, menos de quien predica. Pero, pero ahora quiero hacer una breve reseña y al final quiero concluir con la historia de esta mujer. Leía la historia de una misionera, Helen Roseberry se llama esta mujer, una mujer británica. Ella era médica de profesión y misionera. Pasó 20 años trabajando en África. Y cuenta la historia de esta mujer que en el año 1964 estalla una revolución en la región del continente donde ella se encontraba. Y ese año, resumiendo un poco toda la historia del ministerio que llevó adelante esta mujer en África, ese año para esta mujer significó realmente un año de tortura brutal, no solamente para ella, sino también para quienes conformaban su equipo de trabajo, sus colaboradores. Llegó un momento, ella cuenta, que perdió toda esperanza y pensó que Dios se había olvidado de ella, literalmente hablando. Pero de repente, dice en su historia, un día se siente tan abrumada, pero no por las torturas. Y ella menciona allí en su historia, en su relato, un punto de inflexión. Ya no estaba abrumada por el sufrimiento que significaban las torturas que ella estaba padeciendo, sino que estaba asombrada y abrumada por un sentido, por un sentimiento que la invadió de la presencia de Dios a su alrededor, cuenta ella. Dice que luego que entendió, luego que experimentó eso, ella entendió lo que Dios estaba haciendo en su vida. 20 años antes de ese momento de sufrimiento, ella le había pedido al Señor que le concediera el privilegio de ser misionera. Ella cuando se convierte, siendo una mujer joven, le pide al Señor ser misionera. Ella quería identificarse con Cristo. Y lo que ella está viviendo 20 años después de haber hecho ese pedido, de haber hecho esa oración,
Es lo que realmente significa, hermanos, identificarse con Cristo. Ella llega a la conclusión, en medio de su sufrimiento, de su dolor, llega a la conclusión de que esos sufrimientos que ella estaba padeciendo no eran sus sufrimientos, sino los sufrimientos de Cristo. El Señor solamente estaba tomando prestado mi cuerpo, dice ella en su biografía. Y es interesante porque lo que ella concluye, a la conclusión a la que ella llega, no es ni más ni menos que lo que dicen las Sagradas Escrituras, y lo dicen en el texto que nosotros vamos a estudiar hoy. Pedro básicamente dice en su carta, en esa porción de texto, que los padecimientos de Cristo son nuestros padecimientos y viceversa. Nuestros padecimientos son suyos, son de Cristo. Hay algo que nosotros nos damos cuenta cuando empezamos si vos buscas acerca de sufrimiento, en libros cristianos o buscas en internet, te vas a dar cuenta que está invadido por la psicología. Lamentablemente es un área donde hay mucho hilo para tejer en términos de lo que plantean los profesionales de la conducta, los profesionales del estudio de la conducta y la mente del hombre. Bueno, muchos psicólogos, por ejemplo, ellos dicen que cuando una persona está sufriendo, atraviesa indefectiblemente tres etapas. Ellos hablan de la negación, donde la persona no puede creer que eso le esté pasando a él o a ella. Eh, Muchos psicólogos concluyen de que eso es una escena típica de cuando hay enfermedades graves, enfermedades serias. La persona, el primer impulso que tiene es de rechazar ese diagnóstico, pensar que tal vez los médicos se equivocaron, porque ¿cómo puede ser que algo así me ocurra a mí? Bueno, los psicólogos dicen que la segunda etapa es la etapa de enojo, la etapa de ira. De la negación se pasa como a la ira. Eh, Hay como un enojo en contra de aquello que tal vez está generando mi sufrimiento. Eso puede ser una persona, eso puede ser, en el caso si es una enfermedad, puede incluir al médico, al profesional, puede inclusive al pastor, a los hermanos de la iglesia misma, eh, al esposo, puede incluir a los hijos inclusive. Lamentablemente, a veces nosotros vemos que esa ira o ese enojo puede incluir a la persona misma de Dios. Se habla también en psicología de la depresión, que sería ya como la instancia final, ¿no es cierto?, de este proceso que comienza con un sufrimiento. Después de la ira, después del enojo, eh, una de las cosas que lamentablemente caen en las personas es en ese sentimiento de tristeza tan profunda que los lleva a deprimirse, los consume básicamente, no tienen fuerzas para seguir afrontando la situación que están viviendo y lamentablemente muchas veces eso termina en un final trágico, y lo sabemos. Pero la pregunta frente a toda esta oferta o frente a este tipo de sabiduría del mundo, la pregunta es cómo los cristianos atravesamos o debiéramos atravesar el sufrimiento cuando hablamos de pastorear un hogar en el caso de los hombres, cuando hablamos de pastorear una esposa, de pastorear hijos, de moldear el corazón de nuestra familia. Los cristianos, hermanos, no debiéramos pasar por lo que dice la psicología: negación, ira y, en el peor de los casos, depresión. El sufrimiento, hermanos, debiera llevar a un cristiano a tener un mejor entendimiento de Dios, a tener un mejor entendimiento de quién es Dios. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque nosotros necesitamos recordarnos una y otra vez y que nos recuerden que la circunstancia por las cuales atravesamos no es algo que escape del control soberano de Dios. Nosotros necesitamos recordarnos y que nos recuerden que el sufrimiento por el cual nosotros atravesamos en esta vida no es algo que Dios no haya previsto, no es algo que a Dios se le haya escapado de sus manos. Todo el tiempo, hermanos, principalmente en los peores momentos, nosotros necesitamos entender qué es lo que la palabra de Dios dice acerca del sufrimiento en nuestra vida y continuar viendo ese sufrimiento como Dios lo ve.
Repito esto, hermanos, todo el tiempo, no solamente en los momentos de felicidad, de gozo, de alegría, no, todo el tiempo, principalmente en los peores momentos de nuestra vida, nosotros necesitamos entender qué dice la Escritura, qué dice Dios en las páginas de la Biblia acerca del sufrimiento. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ver esa etapa, ese periodo de nuestra vida como Dios lo está viendo. Después de la caída, hermanos, y todavía no entramos en nuestro texto, yo les dije que esta introducción se transformó en un sermón, básicamente. Después de la caída de Adán y Eva, todo, pero todo, hermanos, absolutamente todo se distorsionó en la humanidad. Y yo creo que no estoy diciendo nada nuevo. Todos ustedes están de acuerdo conmigo, de hecho es algo que ya lo tenemos integrado a ese conocimiento, a esa idea. Nuestra relación con Dios, hermanos, jamás volvió a ser la misma. La relación entre el hombre y la mujer jamás volvería a ser la misma después de la caída. La familia se distorsionó. El trabajo, tal como se concebía antes de Génesis 3, el trabajo se distorsionó. El trabajo forma parte ahora de la maldición de Dios por el pecado del hombre. Vino el dolor a la humanidad, vino el sufrimiento, vinieron las lágrimas, las precariedades de la vida, las carencias, las desigualdades, los engaños, las desilusiones, la desilusión, las injusticias. Ahora, todo eso ocurrió después de la caída. Es como, podríamos decirlo en estas palabras, la normalidad en el mundo cambió a partir de Génesis capítulo 3. La nueva normalidad es esta: sufrimiento, angustia, dolor, lágrimas, llanto, desesperación, miseria y más miseria. Al punto de que el Señor en su palabra, ¿qué les promete a sus hijos? Que llegará un día donde toda lágrima será enjuagada, quitada, secada. Esa es la realidad de la vida y del mundo en el que vivimos, hermanos. Ahora bien, desde el momento en que el Señor Jesucristo se transformó en nuestro Señor y Salvador, nosotros nos encontramos en un proceso de santificación, lo que conoceríamos técnicamente hablando como la santificación progresiva. Estamos en un proceso de restauración, esa imagen de Dios que fue impresa en cada persona. Dice la Escritura que el Señor nos está conformando a la imagen de Cristo. En nosotros está restaurando el daño que el pecado hizo en nuestra humanidad. Romanos capítulo 3, y ahí tenemos el impacto y el alcance del daño que el pecado significó en el hombre. Durante ese proceso de transformación, hermanos, durante ese proceso de restauración en el que nos encontramos después de haber creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenemos una tarea que llevar adelante como cristianos. Tenemos un rol que jugar, ¿dónde? En este mundo caído en el que vivimos todavía. Porque después de haberte convertido a Cristo, no fuiste teletransportado al cielo, sino que forma parte, evidentemente, del plan de Dios que sigamos viviendo en este mundo corrompido por el pecado. Y hay un rol, hay una tarea que tenemos que llevar adelante en este mundo donde vivimos y experimentamos dolor, sufrimiento. Y la realidad, hermano, es que nosotros debiéramos esperar que nuestro día a día sea así mientras estamos en este mundo. ¿Por qué pudiéramos esperar algo diferente si vivimos en un mundo que yo le acabo de describir recién y no son palabras mías, sino que es la misma palabra de Dios? ¿Por qué nosotros debiéramos esperar algo distinto a sufrimiento profundo, dolor y angustia? Si estamos en un mundo corrompido, hermano, repito esto, las experiencias de dolor, las experiencias de sufrimiento, de dificultad, de pérdida, es la expectativa con la que deben vivir los cristianos todos los días. Las experiencias de dolor son las expectativas con las que nosotros debemos levantarnos todos los días, hermano. ¿Por qué digo esto? Porque la Escritura dice que las aflicciones de este tiempo, le está hablando Pablo a los creyentes, le está diciendo las aflicciones de este tiempo presente, no se comparan en nada con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Entonces, ¿qué es lo que nos da a nosotros como creyentes la convicción de vivir esta realidad ahora, esta vida que estamos viviendo de este lado de la eternidad? ¿Qué es lo que nos da la convicción de vivirla a la luz de la gloria que vamos a compartir con Cristo? ¿Qué es lo que nos da esa convicción? Es la misma palabra de Dios, hermanos. Lo que Dios dice en su palabra. ¿Y qué es lo que Dios dice en su palabra? Y sabemos, Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, esa expresión, todas las cosas, vamos a hacerle preguntas al texto, a ese texto de la Escritura. Todas las cosas estarán incluidas en esa expresión que Pablo usa para escribirle a los romanos. ¿Estarán incluidas las malas, también las cosas malas, las dificultades, las adversidades? ¿Estarán incluidas las cosas dolorosas? ¿Los errores que cometemos cuando pecamos también? ¿O ese sufrimiento que viene a raíz del pecado? ¿Estarán incluidas en esa frase las experiencias desagradables por las cuales vamos a atravesar en nuestra vida? La respuesta es sí, hermanos. Aunque cueste aceptarlo, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, dice el texto. En ninguna parte de la Escritura, hermanos, se nos dice que todas las cosas en nuestras vidas van a ser buenas. Todo lo contrario, se nos dice que Dios es bueno. Y al final vamos a terminar hablando de eso. Se nos dice claramente que Dios es bueno, pero no dice la Escritura que todas las cosas van a ser buenas. Si estamos en un proceso de restauración, hermanos, de conformación a la imagen de Cristo, que es lo que dijimos antes y es lo que creemos firmemente, Dios va a permitir que pasemos por las mismas experiencias que pasó Cristo. A ver, el Salvador de tu alma fue perfeccionado en aflicción, y no porque Él necesitaba ser perfecto, pero dice la Escritura que Cristo sufrió, experimentó el dolor y el sufrimiento. La pregunta es, ¿por qué debiera ser diferente en nuestra vida? Eso es falso evangelio. Eso es evangelio de la prosperidad. El pensar que yo ahora debiera vivir felizmente una vida gozosa, alegre, eso es una distorsión del evangelio. Eso es diabólico, hermano. Vos como individuo, tu familia en su conjunto, tienen que estar preparados sí o sí, hermano. Porque si tu corazón no está preparado, si vos no llevas adelante esa tarea que te corresponde que hablábamos antes, todas las cosas, en vez de perfeccionarte, lo que va a terminar produciendo esas todas las cosas es un resentimiento en tu corazón. Y podés caer en eso que dicen los psicólogos, ¿no? Negación, ira, enojo, depresión, etcétera. ¿Y cuál es la tarea que llevamos adelante? ¿Cuál es el rol que jugamos? ¿Cuál dijimos en esta frondosa introducción? Entender a Dios, entender, comprender, conocerle a Él. El miércoles que decíamos, teología, es el conocimiento, es el estudio de quién, de Dios. Necesitamos teología en la iglesia, decíamos, no es mala palabra la teología, porque todo el tiempo estamos aplicando teología, hermano, porque lo que nos gobierna es eso, no nuestras emociones, nuestros sentimientos, las opiniones de la gente, de los psicólogos de turno, no. Nuestra tarea es entender a Dios, conocerle a Él, recordar y dejar que otros te recuerden que las circunstancias por las cuales atravesamos no es algo que está fuera del control de Dios, hermanos. ¿Leemos nuestro pasaje? Amén. Vamos a leer el pasaje entonces. Primera de Pedro 2:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Fíjense que Pedro, está, dijimos, fortaleciendo la fe de esta gente que está sufriendo, que están siendo perseguidos. Y, y no, esto no es una forma poética que Pedro usa para referirse a ello. Pedro habla de fuego de prueba. Es decir, no está hablando de algo simple y sencillo, no. No se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ustedes imagínense este escenario. Esta gente está siendo torturado, está siendo atribulado.
están siendo asesinados. Y Pedro les escribe y les dice algo así como, no se sorprendan por lo que están viviendo, si no es extraño lo que están pasando. O sea, ¿el sufrimiento es extraño? No, eso es una prueba de fuego. Y buenísimo, porque cuando pasamos por el fuego, hay algo que se purifica. Esa es la idea de lo que Pedro le está diciendo. Dice, si no gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. ¿Se acuerdan la conclusión a la que llega esta mujer? Mis sufrimientos no son míos, sino son suyos. Ella en medio de esa tortura, y ahora al final del sermón vamos a ver que entre tantas cosas que sufrió, qué es lo que sufrió esta persona. Pero, ¿se acuerdan que decíamos? Esa conclusión a la que ella llega es lo que dice la palabra de Dios. Gozados por cuanto son participantes de de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience, hermano, por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, y marcarlo grande allí, los que padecen según la voluntad de Dios, parece ser que dentro del plan soberano de Dios está que haya hijos que padezcan. Eso rompe esa imagen de ese Dios que nos inventamos a veces, o ese Dios que se fabrica en algunas religiones o iglesias. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, si vos estás padeciendo, va a decir Pedro, según la voluntad de Dios, encomendá tu alma. Porque viste que dice antes, no padezcan o sufran por ser malhechores, eh, por ser homicida, ladrón, etcétera. Es decir, Pedro se está poniendo el foco no en el sufrimiento que viene a causa del pecado, sino en ese sufrimiento que forma parte de la voluntad de Dios. ¿A dónde dirige la mente y los ojos de esas personas? A Dios, a que le encomienden sus almas. ¿A quién? Al fiel Creador. Hagan el bien, hagan lo bueno. Pedro claramente, hermano, le está escribiendo a cristianos. No le está escribiendo su audiencia a quienes va destinado esta carta, son creyentes, genuinos creyentes, por eso él le va a llamar amados. Esa palabra es un calificativo que Pedro le está dando a verdaderos creyentes en Cristo. Este pasaje debe llevarnos a nosotros, hermanos, como familias y como creyentes. Perdón que me apareció acá el Zoom. Este pasaje, le decía, hermano, debe llevarnos a nosotros como familia y como creyentes a entender mejor cómo Dios ve el sufrimiento. ¿Cuál es nuestra tarea, nuestro rol en medio de la angustia? Entender y conocer a Dios. Entonces, este pasaje te tiene que llevar a vos a entender y conocer a Dios y ver cómo Dios ve el sufrimiento y entender que tus sufrimientos no son tuyos. Apropiémonos de la frase de esta gran misionera. Mis sufrimientos no son míos, son suyos, decía ella. Mi cuerpo es algo que el Señor toma prestado. Repito, mis sufrimientos no son míos, sino que son de Cristo en un cuerpo prestado. Ese es el énfasis del texto. Ese es el énfasis de lo que Pedro le está diciendo a estos creyentes. Por las palabras que usa el apóstol Pedro, hermano, las experiencias de dolor y de sufrimiento forman parte de la normalidad en este mundo en el que vivimos. ¿Están de acuerdo conmigo? Fíjense que Pedro les habla en términos, como les decía, están sufriendo, están padeciendo, sin embargo, él le dice, eso no es extraño. Pues eso forma parte de lo que decíamos en la introducción frondosa de este sermón, la nueva normalidad después de Génesis capítulo 3. Queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan
si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios, eso no es nada extraño, dice la lenguaje actual. El sufrimiento y las pruebas de nuestra fe, hermano, no debieran ser una sorpresa para nosotros. Por eso me encanta el título de este sermón, es Familia y el sufrimiento a la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque nuestras familias van a pasar sufrimiento, como todas las familias de todos los creyentes a lo largo de toda la historia, por lo cual cuando el sufrimiento llega a la vida de un creyente no debiera ser una sorpresa. Muchas veces nosotros reaccionamos como si el sufrimiento fuese algo extraño en la vida de un creyente. Ahora estamos viendo de que no es nada extraño, es la cotidianidad, debiera serlo la expectativa con la cual yo me levanto cada mañana, decíamos antes. Olvidamos, hermano, por un momento el lugar donde vivimos. A veces nos resulta extraño el sufrimiento porque pensamos que esta vida tiene que ser como la vida que nos espera. Pero no, no vivimos en el cielo, hermano. Este mundo no es el cielo. Nos olvidamos que vivimos en un mundo caído, que está bajo condenación, un mundo que está en un proceso de restauración, también de redención. Nos olvidamos de la nueva normalidad que comienza a partir del capítulo 3 de Génesis. Hermanos, no vivimos en el estado inicial de la creación de Dios. Vivimos en un mundo que está corrompido. Hasta Génesis 3, el estado, la condición del mundo era el estado inicial de la creación de Dios, un mundo perfecto. Después de la caída, la corrupción entró al mundo, hermanos, por la caída de Adán y Eva. Y nuestra sorpresa ante el dolor, la negación o la ira, como hablábamos al principio, o la depresión que nos puede causar el sufrimiento, ¿saben lo que demuestra? Demuestra que nosotros no hemos entendido el impacto ni la gravedad de la caída de la humanidad. Cuando nosotros nos sorprendemos es porque no tenemos plena conciencia del impacto que tuvo la caída, de la gravedad que tuvo la caída en la humanidad. Y lo peor, hermano, y yo ruego que no sea tu caso, lo peor es que a veces hay personas que ni siquiera entendieron la gravedad de su propia caída. Por eso se sorprenden ante la angustia y el dolor. Eso es lo que pasa en el falso evangelio. La persona tiene una idea de Dios, una idea de la vida cristiana, y cuando llega el dolor y el sufrimiento es un choque brutal. ¿Por qué? Porque ellos no han entendido ni siquiera el impacto y la gravedad de su propia caída. Porque es tu propia caída, hermano, lo que genera dificultad para procesar las experiencias de la vida. El Señor Jesucristo no tuvo el problema que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque Él no había caído, Él era perfecto, puro, sin pecado, Él era sin mancha. Pero es nuestra caída lo que nos lleva a ver con dificultad el dolor, a procesar con dificultad el sufrimiento. La caída de la humanidad, hermano, mi propia caída, mi propio pecado, es la razón originaria de todo nuestro dolor. Entonces, cuando vos estés pasando por dolor, sufrimiento, no le culpes a Dios. Es tu propia caída, es tu propio pecado. Por eso, dice Pedro, no os sorprendáis. Por eso, dice Pedro, no se sorprendan como si alguna cosa extraña le estuviera aconteciendo. Todo eso forma parte de la normalidad de la vida de este lado de la eternidad. Pero los creyentes, hermanos, si vos sos un creyente que ha sido redimido por el Señor, si te has arrepentido de tus pecados, la Escritura nos dice que nuestro pecado ha sido lavado por la sangre de Cristo. Somos pecadores, pero perdonados. Esa es nuestra condición. ¿Y en qué estamos? En un proceso, dijimos al principio, de santificación. Estamos siendo conformados a la imagen de Cristo, estamos siendo restaurados. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos entender? Necesitamos entender lo que Pedro está diciendo en nuestro texto. Nuestra confianza en Dios será puesta a prueba. Eso entienden los verdaderos creyentes. Su confianza va a ser puesta a prueba. Pasaremos, dice Pedro, por el fuego de la prueba, no por el jardín de la prueba o el parque de la prueba. No, habla de fuego de la prueba. La Biblia de las Américas dice, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. Me gusta esa traducción. El fuego de prueba, hermano, por lo que dice la Escritura, no viene para condenarnos.
a los creyentes. No, viene para probarlos, para purificarlos, dice la Escritura. El fuego de la prueba, de la aflicción, del sufrimiento, viene para separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios, para separar los creyentes de los no creyentes. Es lo que decíamos antes. Los falsos creyentes llegan a la prueba, llega el fuego, hay un retroceso, se vuelve para atrás. Las pruebas y el sufrimiento vienen para separar a los que tienen una mente puesta en las cosas de la carne y los que tienen una mente puesta en las cosas del Espíritu de Dios. El fuego de la prueba, hermano, viene para separar a los maduros en la fe y a los niños en la fe. Los que tienen una vida egocéntrica viviendo para ellos mismos, en contraste con aquellos que viven por y para Cristo. Pablo le dice a los Corintios, 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo, esto que para la mente humana es difícil de expresarlo, de explicarlo, dice, nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y acá viene lo importante, hermano, lo medular en todo esto. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Entonces el fuego de la prueba pone en evidencia quienes están viviendo para sí y quienes están viviendo para Cristo, para aquel que murió y resucitó por ello, termina diciendo Pablo. Los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Las pruebas separan a los que viven para quejarse de la vida y los que viven para glorificar a Dios en aquellas cosas que hacen que otros se quejen. Parece ser que el sufrimiento va a dividirnos y va a poner como dos categorías, los que se quejan y aquellos que dan gloria a Dios por esas cosas que hacen que este grupo se queje. Interesante, hermano. Fíjense que Pedro quiere que estos hermanos entiendan que en la vida venidera, Cristo nos ha llamado a compartir su gloria, pero en esta vida el llamado es a compartir sus sufrimientos y a convertir lo sufrido en gloria. El versículo 13 dice, al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo, dice la lenguaje actual. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser asesino, ladrón o bandido, ni por meterse en asuntos ajenos. Si alguno sufre por ser cristiano, no debe sentir vergüenza, sino darle gracias a Dios por ser cristiano, dice esta traducción. Glorifique a Dios por ello, dice la Reina Valera 60. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Sufrir por ser cristiano, hermano, no es sufrir persecución por la causa de Cristo y solamente eso. No, porque no todos los cristianos sufren por la causa de Cristo, pero sí estamos de acuerdo que todos los cristianos van a sufrir de una u otra manera. En el mundo hay muchísimos cristianos, ahora no todos están siendo perseguidos. Nosotros podemos abrir la puerta y nadie va a venir a matarnos acá. Nosotros podemos reunirnos con total libertad y nos gozamos en eso porque eso forma parte de la bendición del Señor, de la gracia de Dios. Nuestra vida no corre peligro por estar escuchando la predicación, por estar proclamando, pero la pregunta es, ¿que no vamos a sufrir? Claro, vamos a sufrir por ser cristianos, porque el ser cristiano ya implica sufrimiento. El ser de Cristo. ¿Por qué? Porque tu Salvador se identificó con el sufrimiento, no con la popularidad o con la grandeza. No, nosotros creemos en un Salvador que se identifica, que enalteció el sufrimiento, y ahora lo vamos a ver a eso. En la próxima vida, dice Pedro, hay una gloria que nos espera, y vamos a compartir esa gloria con nuestro Señor y Salvador sin límite, no va a haber límites. Pero en esta vida nos ha llamado no a compartir su gloria, Cristo. No, hermano, la gloria es del cielo para allá, de la eternidad, del momento en que entramos en la eternidad en adelante. El Señor nos llama a compartir su sufrimiento en esta vida. Es lo que dice el texto. Tenemos que sentir gozo cuando padecemos por Él, cuando somos vituperados por Él. Nuestro llamado es tomar el sufrimiento, es el llamado del Señor.
tomamos el sufrimiento de esta vida y lo convertimos en gloria. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y eso es lo que tenemos que tener claro y entender quienes tenemos una familia, quienes llevamos adelante una familia, los hombres, las esposas, los hijos, los solteros que quieren formar familia. Repito, hermano, en la próxima vida hay una gloria que nos espera y no tiene límites. El llamado en esta vida, el llamado de Cristo, es a compartir su sufrimiento. Tomamos ese sufrimiento y lo convertimos en gloria, esa es la idea. Ahora, ¿dónde se ve eso? ¿De dónde saca este hombre estas semejantes cosas? Esta barbaridad, que para algunos es una barbaridad lo que estoy diciendo. Ahora, lo vemos, hermano, en el Evangelio que está acá en la Biblia, no en algunos púlpitos donde se predica pura basura, no, en el Evangelio de la Biblia, en el Evangelio de la cruz, vemos que el sufrimiento se convierte en gloria. Por esto se llama la familia y el sufrimiento a la luz del Evangelio. Tenemos una tarea, tenemos un rol, tenemos que entender a Dios, tenemos que conocer a Dios y tenemos que saber qué es lo que Dios hizo en una cruz con su Hijo para entender el sufrimiento, hermanos. Nuestro Salvador convirtió la cruz en gloria, un elemento de sufrimiento, un elemento de muerte. El Señor lo convierte en gloria. ¿Para quiénes? Para miserable gente como nosotros. Personas que cuando nos toca sufrir nos cuestionamos y cuestionamos a Dios. El Evangelio de la cruz, ahí tienen que estar puestos mis ojos, hermano. En el momento de mayor debilidad, ¿saben lo que dice el Evangelio? El Señor Jesucristo triunfó sobre el poder de la muerte, sobre el poder del pecado, sobre el poder del mismo infierno, hermanos. En el momento de mayor debilidad, cuando Cristo colgado de una cruz, la justicia de Dios estaba siendo satisfecha. ¿Y qué estaba ocurriendo? Dios estaba siendo glorificado en el momento de mayor debilidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿se dan cuenta hacia dónde tenemos que llevar a nuestra familia en materia de sufrimiento, en materia de dolor? ¿Se dan cuenta cuál es la dirección que debemos tomar? Nunca subestimes lo que puede ocurrir en el momento de mayor debilidad tuya. Nunca subestimes. Nunca subestimes lo que puede ocurrir en el momento de mayor sufrimiento en nuestra vida, hermanos. Mirá la cruz. Mirá a Cristo una y otra vez. Tal vez sufrimiento, hermanos. Tal vez sufrimiento sea lo que Dios quiere para tu vida. Para que de esa forma vos glorifiques más y más a Cristo. No sería extraño, esto no es contracultural. Es contracultural, perdón. No es extraño lo que estoy diciendo. Tal vez sufrimiento sea lo que Dios quiera para tu vida. Dice un autor comentando sobre este pasaje, dice, anterior a la caída, las cosas eran diferentes, pero el hombre distorsionó la obra del diseñador. Y el diseñador, es decir, Dios, decidió con la distorsión del diseño trabajar en eso. Un diseño estropeado para entonces redimirlo y volverlo a la condición anterior. Dice, era todo perfecto lo que está diciendo este hombre. El diseñador había hecho una obra perfecta, el creador. Ahora, frente a la realidad de la caída, dice, el creador toma ese diseño estropeado para entonces redimirlo y volverlo a la condición anterior. Pero mientras tanto, y me encanta lo que agrega acá, mientras tanto habría trabajo, dolor, sufrimiento del que participó Cristo, del que encarnó Cristo y que ahora nos toca compartir con él, dice este autor. Entonces, Cristo, hermanos, encarnó el mayor trabajo, soportó el más profundo dolor y sufrió la peor experiencia. ¿Sabes lo que dice el Evangelio? Nosotros pecamos, nosotros lo arruinamos todo, pero el que tuvo que pagar fue Cristo. ¿No te das cuenta? Esa es la lógica de Dios. Él diseña algo perfecto, el hombre cae y a partir de ahí Dios pone en marcha un plan redentor para restaurar toda la condición original, pero no todo va a ser color de rosa. No, hay trabajo, hay sufrimiento, hay dolor y adivinen qué, Dios manda a su único hijo para que él se identifique con el dolor, el sufrimiento, la angustia. ¿No te llama la atención de que nuestro glorioso Salvador haya sufrido
Y ahora vamos a ver por qué Él sufrió el mayor dolor, hermano, el mayor sufrimiento. ¿Te suena el pasaje? Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te suena ese pasaje? Marcos 15:34. Lo vamos a estudiar más adelante, cuando retomemos la serie. Pero ¿no te suena ese texto en tu cabeza? Porque ese texto tiene que estar resonando en tu corazón. En la cruz, hermanos, nuestro Señor Jesucristo experimentó el abandono de Dios. El abandono de Dios, así como vos lo estás escuchando. El Señor Jesucristo llevaba 6 horas colgado en la cruz cuando dice estas palabras. Y en las últimas 3 horas, Él va a experimentar todo el peso de la ira de Dios por nuestros pecados, simbolizado en ese momento de oscuridad, en ese momento de abandono que los lleva a emitir ese clamor al Señor allí colgando de una cruz. Esa expresión que dice el texto, clama a gran voz, es una palabra en el original, en el idioma original, y esa palabra a nuestro idioma se traduce como megáfono. Es la palabra que se traduce y que conocemos como megáfono. Lo que está haciendo el Señor allí es gritar con las últimas fuerzas que a él le queda, su clamor, ese grito está llegando lejos en ese lugar, hermano. Él está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? No hubo una ruptura en esa unidad que hay entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Eso no está hablando el Señor de eso, pero en un sentido sumamente literal, hermano, en un sentido estricto, nuestro Señor Jesucristo fue completamente desamparado en su naturaleza humana por su Padre. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Y mientras Jesús colgaba en una cruz, Él estaba siendo hecho pecado por nosotros, hermano. Él estaba cargando con toda nuestra miseria. La cruz, dice un autor, se trataba de Dios en nuestra naturaleza, abandonado por Dios. No entiende nuestra mente eso. Pero Dios en nuestra naturaleza, abandonado por Dios. La santidad de Dios no le permite tener comunión con el pecado, hermanos. Y en ese momento, mientras nuestro Señor colgaba de la cruz, Él estaba siendo hecho pecado por nuestra causa, dice la Escritura. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el costo, hermanos. Ese es el mayor dolor, ese es el mayor trabajo. Ese fue el costo que Dios estuvo dispuesto a pagar por nuestra redención, por nuestra salvación, para restaurar todo a la condición original, para redimir y restaurar todo lo que se distorsionó en el Edén, hermano. Ese fue el costo. ¿Qué costo? Su hijo, la vida de su propio hijo. Solo Dios pudo absorber, hermano, el peso de su propia ira. Solo Dios podía hacer eso. Y Él estuvo dispuesto a pagar ese precio en la persona de Cristo. ¿Para qué? Para salvar a pecadores como nosotros. Para salvar a cualquier pecador que se arrepienta y crea en la persona y en la obra de la cruz. Ese abandono que Jesús tuvo que sufrir en la cruz del Calvario, hermano, escapa de nuestra capacidad, de nuestro entendimiento. Yo puedo hablarte mucho de esto, podés leer inclusive mucho. Nosotros podemos estar horas y horas meditando y tratando de entender, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y sabés qué va a terminar ocurriendo al final del día? Vos vas a terminar estresado y frustrado porque es imposible entender que Dios sea abandonado por Dios, que Dios, el Padre, haya abandonado a Dios el Hijo. Dios en nuestra naturaleza humana abandonado por Dios. Es difícil de entender, hermano, pero durante toda nuestra vida aquí en la tierra nosotros tenemos que recordarnos esto. Tenemos que predicarnos que Cristo sufrió para que nosotros no fuéramos abandonados, hermano. Cristo sufrió, entonces compará cualquier sufrimiento tuyo con el abandono que Dios el Hijo recibe de Dios el Padre en la cruz del Calvario. Cuando hablar de sufrimiento a los creyentes pone en perspectiva, hermano, la pregunta de que si nosotros realmente entendemos lo que significa estar en Cristo.
O sea, ¿vos entendés lo que significa estar en Cristo y estar con Cristo? Pablo repite incansablemente en sus cartas la frase en Cristo, con Cristo, en todas sus cartas, hermano. Cuando la palabra de Dios dice que estamos en Cristo, ¿sabés lo que significa eso? Una de las cosas que significa eso, que todas las bendiciones que Cristo tiene, que todas las bendiciones que el Señor Jesucristo pudiera tener, son tuyas, son mías, porque estamos en Cristo. El Espíritu mismo de Dios, dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y qué pasa si somos hijos de Dios? ¿Qué somos? Somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, o sea, venía bien hasta que aparece el sufrimiento. Si padecemos, dice, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Parece ser que antes de la gloria está el sufrimiento, está el padecimiento. ¿Por qué? Si a mí me gustan las bendiciones, solamente. Pero estar con Cristo, estar en Cristo implica eso, hermano. Las bendiciones de Cristo son mías, porque yo estoy en Él. Estamos unidos a Cristo. Estamos tan unidos al Señor, hermano, que todas las bendiciones que sean de Cristo, dice Pablo, yo las voy a heredar. Ustedes las van a heredar porque son coherederos. Estar en Cristo implica que cuando Cristo murió, yo también morí, hermanos. Pablo va a seguir hablando de esto en el capítulo 6, versículo 6, dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Cristo, viviremos con Él. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué dijimos? Él estaba pagando por mí. Cuando Cristo ascendió a los cielos, hermano, y se sentó a la diestra del Padre, Pablo dice que nosotros hoy estamos sentados a la diestra del Padre, dice la Escritura. ¿Cómo es que estamos? ¿Cómo puede ser que yo estoy sentado a la diestra del Padre con Cristo si yo estoy acá con ustedes? Si vos estás acá en este lugar. ¿Saben por qué eso es una realidad, hermanos? Porque nosotros estamos en Cristo. Es decir, si Él está sentado a la diestra del Padre, nosotros al estar en Él estamos sentados a la diestra del Padre, porque estamos unidos a nuestro Señor y Salvador y nosotros podemos disfrutar de las bendiciones de estar en Él y de estar con Él. Entonces, ¿se va entendiendo las implicaciones de estar en Cristo, de estar con Cristo? ¿Qué tiene que ver esto con sufrimiento, con padecimiento? Claro, acuérdense que nuestra tarea y nuestro rol es entender a Dios, es conocerle a Él. Entonces, tendríamos un entendimiento incompleto si pensamos que el Evangelio solo se trata de las bendiciones espirituales de estar en Cristo. Eso es una parte, pero así como todas las bendiciones de Cristo son mías por estar en Él, las experiencias de Cristo, sus sufrimientos son también míos. Y ocurre este juego de palabras, y mis padecimientos son suyos, decíamos antes. Por eso decíamos que la misionera esta que yo les compartí al principio tenía razón. Ella decía, sus padecimientos no son míos, sino son suyos, porque ella estaba en Cristo. Las torturas que ella estaba padeciendo en Cristo, el Señor simplemente estaba tomando prestado, decía ella, mi cuerpo. Miren cómo dice Pablo, hermano, porque Pablo va a decir lo mismo. Segunda de Corintios 1:5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Reina Valera 60 estoy leyendo. Segunda de Corintios 1:5, el mismo texto del lenguaje actual, dice, nosotros sufrimos mucho, así como Cristo sufrió, pero también por medio de Él Dios nos consuela, porque estamos en Cristo. Y cuando atravesamos sufrimiento, sus sufrimientos, Dios nos consuela en Cristo. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, estoy leyendo la Biblia de las Américas, dice, los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia. Estos son los textos que tenemos que memorizar, hermano. Estos son los pasajes que tenemos que memorizar.
Nos gusta memorizar los otros pasajes de las bendiciones de Dios, pero estos tienen que estar grabados a fuego en nuestro corazón. Los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Nos gusta el consuelo por medio de Cristo, hermano. ¿Te gusta el consuelo por medio de Cristo? Pero bueno, para que haya consuelo tiene que haber sufrimiento. Nos gusta el consuelo, nos gusta la gloria de Cristo, compartida, coheredada, sus bendiciones, pero sufrimiento, no. Sufrimiento, dejáselo a Cristo. Él sufrió para que yo no tenga que sufrir. Algunos creyentes hasta piensan eso, hermano. Él sufrió para que yo no tenga que sufrir. No, 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 vos no tenés que sufrir para ganarte la salvación. Consumado es, ya todo ha sido consumado. Pero es una necedad pensar que agarro las bendiciones, agarro la gloria de Cristo, pero los sufrimientos que quede Él son de Él. ¿Yo qué tengo que ver? ¿Por qué voy a compartir eso? Así piensan muchos creyentes, hermano. Si sufrimos en abundancia, dice Pablo, Él nos consuela en abundancia. Eso es lo que dice la Escritura. Yo le decía que al principio le contaba que esta mujer, en el momento de mayor sufrimiento, ya se sintió abrumada por la presencia de Dios. Es como que ella sintió, si bien es algo emocional, pero ella en el momento de dolor estaba sintiendo la presencia de Dios, estaba siendo aplastada por la gloria de Dios, porque ella llegó a entender la razón detrás de su sufrimiento. Ahora, la pregunta es, ¿alguna vez te sentiste vos aplastado por la gloria de Dios? ¿Alguna vez te sentiste abrumado por la presencia de Dios? Porque en los momentos de sufrimiento donde vamos a experimentar eso, hermano. Es en los momentos de dolor, en los momentos de angustia, no en los momentos de felicidad. Pensá en tu momento de felicidad. ¿Vos pensás en Dios cuando estás feliz? ¿Cuando todo te va bien? ¿Vos sentís que la gloria de Dios te aplasta? No, hermano, es en los momentos de sufrimiento, dice un autor. Hay un trabajo de redención que hacer y Cristo es el Redentor. Hay un trabajo de restauración, venimos hablando de todo el sermón, y Cristo es el Redentor. Todas las circunstancias, dice este autor, por las cuales Cristo tuvo que pasar para redimir el mundo, incluyendo su cruz, nosotros necesitamos atravesar por circunstancias similares como una manera, dice, de contribuir a la redención de lo caído en nombre suyo. Como una manera de contribuir a la redención de lo caído en nombre suyo. No sé si se entiende, hermano, pero me encanta lo que dice este hombre. ¿Qué es lo que está diciendo este autor? Hay un trabajo de redención. Claro que sí. El hombre cayó en Génesis 3 y a partir de ahí se distorsionó todo. ¿Quién es ese? ¿Quién lleva a cabo ese trabajo de redentor? ¿Quién es el redentor? Cristo. ¿Qué pasó en la cruz? Consumado es, dijo el Señor. ¿Qué ocurrió después? Fue sepultado, al tercer día resucitó. Dice la Escritura que luego ascendió a los cielos. Dice la palabra que Él está sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué nos hizo a nosotros? Es decir, Él vino a este mundo, vivió una vida perfecta que nosotros jamás vamos a poder vivir, murió la muerte que todo pecador merece, la ira de Dios derramada sobre Él, Cristo llevó eso, fue sepultado, al tercer día resucitó, ascendió a los cielos, Él ya no está más corporalmente en la tierra. ¿Y quiénes estamos acá en la tierra? ¿Fuimos ascendidos a los cielos nosotros en el momento que creímos? No, dijimos, nos convertimos y fuimos dejados en la tierra. Hay todavía trabajo por hacer en este mundo caído. Entonces, dice la Escritura que Él nos identifica a quienes dejó acá en la tierra como embajadores suyos. Él nos hizo embajadores de su causa aquí en la tierra. ¿Y saben lo que significa ser un embajador de Cristo? Que hay sufrimiento, hermano, que todavía faltan por ser sufrido en este proceso de redención, de restauración. Repito, ser un embajador de Cristo implica que hay sufrimiento de Cristo que todavía faltan por ser sufridos. ¿Y quién dice eso? Lo dice Pablo, hermano, los Colosenses, capítulo 1, verso 24. Me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo parece que él tenía un problemita mental, ¿no? ¿Cómo se va a gozar por padecer? Es lo que dice. Tengo gozo por lo que estoy padeciendo por ustedes, le dice a los colosenses. Y cumplo en mi carne lo que falta todavía de las aflicciones de Cristo. O sea, él está gozándose porque está sufriendo lo que falta, dice, de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. ¿Y quién es su cuerpo? Es la iglesia del Señor. La lenguaje actual va a decir, ahora me alegro de sufrir por ustedes
Pues así voy completando, dice, en mi propio cuerpo los sufrimientos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dijimos antes, el plan de redención le costó todo al Señor. El mayor trabajo, el mayor dolor, el mayor sufrimiento. Y Pablo dice ahora, como estamos en Cristo, estamos unidos a Cristo, yo cumplo en mi carne lo que falta todavía de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. No solo sufrimos las aflicciones de Cristo, es lo que está diciendo Pablo, por ustedes, le dice a los colosenses, sino que anunciamos a ese Cristo, verso 28, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de qué, dice. Fíjense cuál es el objetivo final, a fin de presentar perfecto, ¿eh? En Cristo Jesús a todo hombre, restaurado, esa es la idea, santificado, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, lo cual actúa poderosamente en mí. Sufrir en la vida del apóstol Pablo tiene que ver con llevar adelante un ministerio que proclama a Cristo y que presenta a los hombres perfectos, santificados. Sufrimiento atado al proceso de santificación, que es lo que decíamos al principio. Desde el momento en que creímos en Cristo, comenzó en nuestra vida una etapa de santificación, de conformación a la imagen de Cristo. Y Dios va a usar el sufrimiento en nuestra vida, hermano. Conclusión, hermanos. Llegamos hasta ahí en el texto. Hay una sola pregunta que tenemos que contestar hoy, ahora. Una sola pregunta que vos tenés que contestarla allí en tu corazón. ¿Estás dispuesto a ver el sufrimiento desde esta perspectiva? Tenés que ser honesto. Y vos tenés que juzgar con justo juicio si lo que se dijo hoy es palabra de Dios. Hay trabajo para hacerlo. Hay, hay un rol que jugar, una tarea que llevar adelante. ¿Estás dispuesto, repito, a ver el sufrimiento desde esta perspectiva? ¿Estás dispuesto a pastorear a tu esposa e hijos desde esta perspectiva? Nosotros, los que somos padres, hermanos, nos aterra la idea de pensar en sufrimiento. Por eso les decía al principio que me da miedo hablar de estas cosas. Me da temor, un temor reverente, porque hay que tener cuidado en la forma en que nosotros hablamos, hermano, y cómo nos expresamos, y hasta lo que predicamos, porque esta es la palabra de Dios y este es el estándar sobre el cual nosotros debemos vivir. Entonces, ¿qué espero yo para mi familia? Felicidad y más felicidad. A mí es fácil decirlo, decíamos, pero hay que vivirlo. Y a mí me da un temor pensar y en esperar aflicción y sufrimiento para mi esposa e hijos. Porque debiéramos tener otra expectativa en el mundo caído en el que vivimos, no. Viste que siempre decimos que nosotros no somos buenos y que cada tanto pecamos. ¿Qué dice el Evangelio? Somos malos, perversos de corazón, que cada tanto hacemos cosas buenas. Pues nos extrapola esa idea al área del sufrimiento. La expectativa que debiéramos tener es sufrimiento en este mundo caído en el que estamos. Que disfrutemos de días de gozo, de alegría y de las bendiciones de Dios, eso forma parte de la bondad de Dios. No forma parte de la obligatoriedad que Dios tiene para con tu vida. ¿Orás por tus hijos? ¿Cómo orás por tus hijos? Y, y este pasaje a mí me estaba golpeando fuerte esta semana, porque yo pensaba y digo, ¿cómo oro por mis hijos? ¿Qué oro? ¿Para que ellos tengan la vida perfecta? Estudien, trabajen, sean profesionales, se casen, tengan hijitos y todo, como todo anhelamos. Pero oramos por nuestros hijos para que el Señor los levante como hombres de Dios, como misioneros que lleven el Evangelio hasta lo último de la tierra, que lleven el Evangelio a esos lugares donde realmente es difícil proclamar a Cristo. O sea, yo me encuentro orando por mis hijos en ese sentido. Yo estoy formando hombres que están dispuestos no solo a vivir por Cristo, sino a morir si fuera necesario por la causa de Cristo. Entonces vivimos la comodidad, hermano, puede ser altamente perjudicial para nosotros. Vivimos en una ciudad acomodada, todo está en su justo lugar, vivimos en un país que contrario a lo que piensa la gran mayoría, que todo está en debacle, que esto es un desastre y qué sé yo, eh, eso
sería pensar que a Dios se le escapó algo de las manos, digamos. Lo que pueda ocurrir en este país está bajo el plan soberano de Dios, pero lo importante es cómo nosotros vivimos nuestro día a día, cómo oramos por nuestras esposas, nuestros hijos, qué es lo que le pedimos al Señor, cuál es nuestra cosmovisión de la familia. Tal vez no nos toque sufrir por la causa de Cristo, hermano, pero estamos dispuestos a que nuestra vida sea consumida por el plan soberano de Dios, cualquiera sea el objeto, la causa de nuestro sufrimiento, cualquiera sea la forma. ¿Estás dispuesto a que tu vida sea consumida? Una de las más grandes realidades de nuestra vida, hermano, es que vos y yo estamos rodeados de la bondad de Dios. Esa es una de las más grandes realidades, hermano. El Señor ha sido bueno en los peores momentos de nuestra vida. Y si hay algo que es muy interesante en términos de sufrimiento, que todos los que estamos acá, en algún momento pasamos por sufrimiento. Y si vos considerás que nunca pasaste por sufrimiento, bueno, bienvenido a la vida real, estate preparado, estate atento porque vas a sufrir. Y la realidad es que en los momentos de mayor dolor, en los momentos más difíciles, el Señor ha sido bueno con nosotros, hermano. En los momentos cuando nosotros pensábamos que quizás Él ni siquiera nos estaba mirando, ni siquiera estaba oyendo nuestras oraciones, quizás donde pensábamos hasta que Él nos estaba disciplinando, en esos momentos donde era mayor su bondad para con nosotros, hermano. Solo que a veces nosotros no vemos la bondad de Dios, no sabemos interpretar la bondad de Dios, no sabemos valorarla, hermanos. Por eso nuestros ojos tienen que ser abiertos para poder ver las infinitas bondades de Dios a nuestro alrededor, hermano. Yo quiero que vos pienses, y ahí rápido, un rápido ejercicio, hoy a la mañana, cuando vos te levantaste, lo único que Dios ha hecho con vos hoy, por ejemplo, es ser bondadoso todo el tiempo, todo el tiempo. El Señor nos perdona nuestro pecado todos los días. El Señor nos alienta a seguir adelante, nos da convicción, nos corrige, nos trae de vuelta cuando nos queremos desviar del camino, nos levanta, nos da libertad, nos da entendimiento, hermano. Habla con nosotros a través de su palabra si la leemos, corrige la forma en que nos expresamos, corrige nuestro entendimiento. Todo eso hace Dios una y otra vez, todos los días con sus hijos, todos los días, no solo hoy, mañana lo va a hacer, pasado lo va a hacer. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios no se cansa de nosotros. Dios no se cansa de nosotros. Hoy Dios te amó tanto como ese día cuando Cristo se transformó en tu Señor y tu Salvador. Hoy, hermano, vos fuiste amado por Dios, tanto como aquel día cuando naciste de nuevo. Y así te ama Dios todos los días. A partir de que vos comenzaste a ser su hijo, te ama a pesar de tu caída, a pesar de tus tropiezos, a pesar de tus pecados, a pesar de tus errores, de tu falta, de tu insuficiencia, de tu deficiencia. En tu vida, Dios ha sido demasiado bueno, hermano, y en la mía también. Hay una frase muy popular: Dios es bueno, todo el tiempo. Todo el tiempo, Dios es bueno. Les dije que iba a cerrar el sermón comentándole algo más de esta misionera. En 1945 ella se convierte en un retiro de estudiantes. Ella fue criada, digamos, dentro de lo que era una iglesia anglicana allí en Inglaterra, y, y en 1945 es invitada a un retiro cristiano, eh, y ahí ella entiende el Evangelio, ella comprende el Evangelio. El día que se convierte, ya tenía como una influencia cristiana ella, entonces el día que se convierte ya va a dar testimonio de su conversión públicamente, y ella va a manifestar allí un deseo de dedicar su vida a las misiones, básicamente. Y ella va a decir en su testimonio ahí frente a ese público joven que estaba compartiendo con ella ese retiro, dice: iré a donde Dios quiera que vaya, cueste lo que cueste. Fue como un impulso, un deseo que se generó a partir de sus convicciones, de su conversión. Y ella cuenta en su biografía que después de su conversión pasó un tiempo de que ella dijo esto, que se convierte al Señor, y un día se le ocurre ir a subir a una montaña y va a orar a ese lugar. Y ella dice que
tiene un diálogo muy así, va a usar un lenguaje como muy de amistad con Dios, ¿no es cierto? Y ella dice que entre tantas cosas que le estaba diciendo al Señor, ella le dice, bueno, ok, Dios, hoy lo digo en serio, adelante, dice, hoy lo digo en serio, adelante, dice, ah, como Jesús, cueste lo que cueste. Es como decir, si en el momento de mi conversión eso fue un impulso bueno, pero hoy yo lo digo seriamente, quiero que sigas adelante y que me hagas como Cristo cueste lo que cueste. Y sigue diciendo en su oración, pero por favor, cuando sienta que no puedo soportar más y grite alto, dice, ignorarás mi alto y recordarás que hoy en esta montaña yo te dije adelante. Esa fue la oración que hace esta mujer, ¿no? Pasa el tiempo, se va a las misiones y el sufrimiento de esta mujer llega a su punto más alto el 29 de octubre de 1964. Ella murió en el 2016, esta mujer. En 1964, ahí fue el punto culmine de su sufrimiento porque ella es violada por un grupo de revolucionarios que estaban ahí sacudiendo, digamos, el país donde ella estaba y la secuestran a ella y a otra gente y por grupos de hombres la iban violando. Y ella escribe lo siguiente: en esa terrible noche, golpeada y maltratada, aterrorizada y atormentada, increíblemente sola, había sentido que por fin Dios me había fallado. Seguramente Él podría haber intervenido antes, pensé. Seguramente las cosas no debieron haber ido tan lejos. Había alcanzado lo que parecía ser la máxima profundidad de la desesperada nada. Estaba en total desesperación, dice. Fue en medio de esa terrible oscuridad donde sentí que el Señor me decía, me pediste cuando te convertiste el privilegio de ser misionera. Eso es todo, ¿no lo quieres? Dice ella. Estos no son tus sufrimientos, son los míos. Ella siente, ¿no? Como que Dios le estaba hablando. Y en ese mismo momento termina ahí diciendo, recordé mi oración en la montaña. Cuando sienta que no puedo soportar más y grite, alto, ignorarás el alto y recordarás, le dice ya Dios, que yo te dije, adelante. Terrible, hermanos. Que el Señor nos ayude a orar de esa forma, pero tengamos cuidado, hermanos, porque Dios va a cumplir lo que nosotros le pidamos.